Sí, vos hemos empezado, no nos dimos cuenta que no estábamos saliendo por YouTube, pero ya estamos en YouTube. Sí, ahí salió de arranque un poquito la explicación técnica, porque no está, vos sabés que no está Ciel. Y Asiel es quien me ayuda en en todo lo que es esto de multimedia. Me parece que más que ayudar es quien hace que funcione, ¿no? Sí, él es pasa con los chicos que manejan mejor que nosotros todo este avance tecnológico. Sí, totalmente. Ahí te voy a mandar, para que tengo un problemita con retornos. Ahí está. Yo tengo un problema, escucho todo y escucho tanto que a veces ya llega un momento que me saturo con todo lo que escucho. Escucho un ruidito, por ejemplo, no sé, a 5 o 6 cuadras, ya estoy buscando dónde está el problema. Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Bueno, en esta noche vamos a tocar un tema muy interesante, muy fuerte, y recién te estaba sorprendiendo detrás de cámara, ¿no? Nos quedó un tema pendiente. Íbamos a hablar de Melquisedec. Te iba a dejar la parte bíblica para vos y yo ya te sorprendí, pero ahora voy a sorprender, aunque algunos no los voy a sorprender. Algunos ya seguramente saben de lo que estoy hablando. Hay un movimiento sectario que se llama Melquisedec Cristo Lisbeth. Voy a subir esto para poder ver un poquito más. Entonces, esta secta sale con el nombre, escuchá, Rey de Salem. ¿Sí? Y dicen que Cristo es una mujer. Y es la única que se ha levantado dando testimonio de Dios el Padre, Melquisedec, y que ella misma es el sumo sacerdote. Exactamente. Esta secta surgió justamente, tomó mucha fuerza en la pandemia. Engañó a muchas personas con videos de una que no es una mujer en realidad, empezó con un video de una inteligencia artificial. Y los lugares donde más afectó es España, Estados Unidos, Brasil y México. Es impresionante porque la secta comúnmente lleva a hablar de un movimiento más bien ideológico y feminista, pero utilizan la escritura, y hay algo que me llamó mucho la atención, es que sus seguidores o los que están predicando, los ves, los observas y no son naturales como nosotros. Vos los ves predicar a ellos y es como que están, si le hubiesen puesto un chip en la cabeza y parecen robots, porque utilizan la inteligencia artificial para afectar a las personas. Cuidado con esto, porque es tremendo lo que está haciendo esta secta, que prácticamente es nueva, pero usan muchos pasajes bíblicos en donde sacan totalmente de contexto la escritura y dándole honor a esta mujer que se llama, el nombre de ella es Lisbeth. El nombre de ella es Lisbeth, se hace llamar Melquisedec y usa como otro nombre Cristo. ¿Sí? Esto es para tener en cuenta, porque a veces encontramos a cristianos que dicen yo veo todo lo que es de Dios, o la gente todo lo que es de Dios, y no, esto no es de Dios, esto no tiene nada que ver con Dios, esto es una secta que está atrayendo a personas y seguramente tiene un fin destructivo, para tener en cuenta esto. Ahora sí. Sí, ahí estaba leyendo un poco, ahora con internet se puede chequear más rápido algunas cosas, y ya venía, es interesante, esta mujer se llama Lisbeth García de Jesús, su esposo era
lo considera Infoevangelio, que es un link de noticias cristianas bastante serio, como esposa de José Luis de Jesús Miranda, que ya partió, no sabemos si a la presencia del Señor o no, pero partió, y tenía un movimiento que se llamaba Creciendo en la Gracia, ¿sí? Y después, bueno, ella se autopercibe como Cristo, ¿sí? Ella es de origen cubana, y como decía recién Matías, ¿sí? Tiene más de 100.000 feligreses en distintos lugares del mundo y una pequeña agrupación muy sectaria, leía en otro informe, en Venezuela, donde unos 100 seguidores se han aislado no hace mucho, ¿sí? De las comunidades para expresar su fe. Es tremenda, ¿no? De hecho, aquí lo menciona José Luis de Jesús Miranda como un falso profeta, ¿no? No da más explicaciones. Seguramente ellos habrán investigado y habrán hecho otros escritos anteriormente, pero es interesante. Interesante tener en cuenta todas estas cosas. En base a lo que decías recién de cosas que comenzaron a suceder en la pandemia, ¿no? De el consumo masivo de material supuestamente cristiano. En una ocasión, estoy en el grupo de varias iglesias donde asistimos bastante seguido a compartir la palabra. En una de ellas había notado que frecuentemente estaban subiendo videos de un pastor, y yo tenía la duda si es que no sabían o no habían alguien indagado un poco de quién era el que hablaba, ¿no? Y si bien tienen unas expresiones elocuentes muy llamativas, algunas prácticas o ejemplificaciones prácticas muy interesantes, siempre hay pequeñas semillas que van dejando sembradas que parecieran inofensivas, pero cuando hay un corazón receptivo y dispuesto a aprender del Señor, esas semillas pueden germinar con doctrinas falsas y eran precisamente de denominaciones, no la voy a mencionar por respeto inclusive a los que nos oyen, pero por denominaciones que rondan el sectarismo, son más sectas que denominaciones, o quizás hasta se pueden considerar judaizantes y demás. Y debemos aprender a filtrar. El punto es que no todos tienen la capacidad de filtrar esa información. Es por eso que es aconsejable que el liderazgo sea un liderazgo formado, un liderazgo maduro, un liderazgo consecuente, en especial aquello que decía en el libro de Crónicas, si mal no recuerdo, cuando David elige a sus valientes, ¿no? Dentro de los que elegía hay una expresión que dice: eligió hombres entendidos en los tiempos. Es decir, personas que podían entender en ese tiempo de David las nuevas estrategias de batalla, las que conocían y las que no conocían, es decir, poder leer anticipadamente los movimientos del enemigo. Bueno, hoy, si el liderazgo no se capacita, deja expuesto a todo el pueblo que Dios, a todo el rebaño que Dios ha puesto a su cuidado. ¿Por qué? Porque este mundo está cambiando constantemente de manera tremenda en todos los aspectos, no solo en el tecnológico, sino a través del tecnológico, lo comunicacional. Y a veces seguimos abrazando expresiones antiguas que no se han adaptado aún al mundo en el cual nosotros vivimos. Y hemos espiritualizado la Biblia y nos hemos olvidado que la Biblia es un libro de dinámicas de vida.
que es muy distinto a la espiritualización. Tenés que ser santo, ¿sí? Tenés que evitar el pecado. Ese es un principio bíblico, valedero 100%. Hay que cumplirlo 100%. Ahora, la aplicación de ese principio bíblico, de lo que decía ya el sabio Salomón, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, ¿no? Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Es algo que en la aplicación de los tiempos de Salomón, en los tiempos de aquellos que nos han precedido en el Señor, inclusive algunos que están hoy liderando las iglesias, y lo que sucede en el mundo real, ha ido cambiando. El principio no cambió. Lo que cambió es el contexto, y si no aprendemos, no nos formamos, no nos capacitamos a entender el contexto, estamos eligiendo no el no aprender, no el no capacitarnos, sino el poner o exponer de manera indefensa a todos aquellos hermanos y hermanas que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad, ¿sí? No es la expresión ni la palabra bonita ni la espiritualización de todas las cosas las que marcan la diferencia, sino la Biblia entendida en el contexto en el que fue escrito y aplicada en el contexto en el que hoy vivimos. Y para eso necesitamos entender, ¿sí?, que la depresión de Jeremías, la de Elías, no es comparable con otras depresiones que hoy traen un componente genético en muchos de los casos, aunque de eso debiera de hablar los profesionales, que es tristemente cosas que no nos hablan, que no nos enseñan aquellos que saben más que nosotros, y tenemos que salir a leer por todos lados porque creemos que en eso no hay que capacitarse, creemos que hay que capacitarse solamente en Biblia, Biblia, Biblia. Es genial, pero somos seres integrales. Y hay cuestiones fisiológicas que nos afectan de manera integral. Y ahí, queridos hermanos médicos, psicólogos, hasta contadores, ingenieros y todo lo demás, nos tienen que estar capacitando al pueblo de Dios en todas las áreas de la vida, porque somos seres integrales, no somos seres de reuniones, seres de actividades, seres creados por Dios para congregarnos en templos y que todos al mirarnos digamos qué bonito que estamos, ¿no? Todos de corbatita, bien vestiditos, todos juntitos, todos cantando lo mismo. No, la vida cristiana no se encuentra dentro de cuatro paredes. La vida cristiana se vive del momento en que salimos de esas cuatro paredes donde nos vestimos de pseudos creyentes. Y digo pseudos porque todos parecemos bonitos, pero en realidad el único que conoce el corazón es el Señor. Y al no atender estas cosas es que precisamente esto que nace como una herejía tremenda atrae y engaña a miles de personas débiles en la fe, nuevos, que nunca fueron formados por aquellos que los trajeron a los pies de Cristo. Así es. Y justo que hablabas del tema de la importancia de la formación, también es importante, ¿no? Porque si a veces nosotros nos quedamos con lo que sabemos, en vez de armar un camino recto hacia un crecimiento, armamos un círculo y damos vuelta en el lugar. Esto no lo quiero que lo tomen a modo de crítica, porque hay muchas personas que se pueden ofender por esto. Pero he observado, a mí me encanta también escribir y escribo mis bosquejos, pero yo no los guardo. He aprendido que la palabra se renueva y que tengo que aprender cada día. Pero he notado que muchos hermanos predican con bosquejos de hace 20 años atrás. Y lo que hemos aprendido, lo que Dios nos habló a través de su palabra hace 20 años atrás, no es lo mismo que hoy estamos viviendo. Entonces, hay temas, como muchas veces este programa comenzó con un propósito impresionante sobre tocar temas que no se quieren hablar en la iglesia. ¿Por qué? No porque sean prohibidos, porque no se los sabe, porque no se los aprendió, porque no hay una capacitación, porque realmente queremos buscar las respuestas
dentro de la Escritura. Y la única manera es abriendo la Biblia. Pero no me va a enseñar a aquel que no tiene para dar. Y para dar, nosotros, fíjense que aún en la práctica misma del Señor Jesús, Él enseñaba de un modo práctico con las cosas que lo rodeaban en ese momento y en el contexto. Y era muy práctico para enseñar. Y recién hablaba justamente ese texto que nombrabas, Nelson, de entender los tiempos. También está relacionado con un texto que lo hemos usado durante todos estos programas, creo que casi en todo lo hemos nombrado, Romanos 12, 1 y 2, que nos lleva a discernir en los tiempos. Entonces, si no podemos entender eso, caemos también en otra área del sectarismo, ¿no? Porque si destacamos lo que recién, la bomba que tiramos recién, tengan cuidado con lo que ven, una de las características de las sectas es encerrarse y aislarse. Algunos lo hacen de manera muy notoria y otros lo hacen de manera menos notoria. Pero una vez que una persona se cerró o se aisló y quedó ahí, está haciendo un modo de sectarismo quizás pasivo, en el cual no permite que las personas puedan aprender más, crecer, descubrir y prepararse para estos tiempos, porque lo que fue, vamos a suponer, en el año 90, no tiene nada que ver con lo que fue en el 2000 en adelante. Del 2000 al 2010 hubo unos cambios tremendos y justamente tecnológicos. Y ahora del 2000, después contemos de la pandemia hasta ahora, otros cambios que si nosotros no aprendemos a discernir la voluntad de Dios, y recordemos que discernir en la voluntad de Dios no es algo mágico, no viene del pensamiento, sino que viene de la interpretación misma de la Escritura, no vamos a poder seguir enseñando y las iglesias se empiezan a morir. Se empiezan a morir, ¿por qué? Porque no hay que dar. No hay alimento, no hay nada, entonces los hermanos empiezan a tener la necesidad de alimentarse, de crecer, de conocer, y como los pastores dicen, no, de eso no te voy a hablar, no, porque de aquello no, porque no, mejor no mire, pero no dan una respuesta concreta. Entonces, mira, ahora justamente, ya con esto te dejo para que podamos entrar en el tema, estamos por dar un tema muy importante. Nicolás Pacheco, un hermano que está viviendo en Estados Unidos, pero es mexicano, y está haciendo un entrenamiento pastoral. Está trabajando con muchos, un día después vamos a leer el currículum interesante el currículum del hermano, pero va a estar hablando de liderazgo en estos tiempos, va a estar hablando de las emociones. Porque acá quería hacer un punto. Tú y yo sabemos, y sobre todo vos tenemos esposa, tenemos hijos, y sabes las consecuencias que a veces tenemos o los problemas que se generan en el hogar, que porque uno sea pastor, no quiere decir que no los tenga, porque uno sea pastor no quiere decir que la esposa un día no venga y te diga, a mí me pasa, no lo tomen a risa, porque el primero que se ría, a mí me pasa que a veces yo me olvido de algo y mi esposa viene con la escoba. Y tengo dos opciones, o me defiendo con una buena excusa o le hago caso. ¿Qué opinas vos? No hables. Te estoy viendo, no te rías, no te están viendo los otros, yo te veo. La expresión me mató. Bueno, y puede pasar que en algún momento haya una diferencia, pero si no hay una madurez, podés luego caer en que se vaya cargando problemas en una bolsa, que en un momento sabemos que hay un chiste que todos los predicadores hacen, que la mujer no es histérica, sino que es histórica. Y si no lo resolves al problema que ella está teniendo, va a llegar un momento que te va a saltar, te va a explotar una bomba y vas a ir a la iglesia a predicar. ¿Y de qué manera vas a predicar? ¿Con el problema encima o has hecho bien las cosas? Un ejemplo. Los niños, si uno que trabaja en el área de plantación de iglesias, conoce un poco lo que es el área misionera, vos, Nelson, la conoces en su totalidad, podemos decir, y fíjate que en la familia, los niños, cuando vas de un lado a otro, que te tenés que mover de un lado a otro y llevarlo, y los cambios de ciudades, nos afectan, a nosotros capaz que no, porque bueno, uno está acostumbrado ya, pero también nos afecta de una u otra manera, afecta a la familia,
Entonces, justamente esa área de emociones es la que se va a estar hablando y que en generaciones pasadas, y discúlpeme hermano que yo sea sincero, porque yo lamentablemente no puedo, no, tengo que a veces callarme. Sección Ganando Amigos, ¿no? Algo así era. Bueno, en tiempo pasado, nuestros ancianos ocultaban el pecado. Y perdónenme que se lo diga, pero, y es más, y sigue pasando. Porque si nosotros vemos, nunca vas a ver si tuvo un problema, y no por eso van a mostrar que son más espirituales, al contrario, están mintiéndole a la congregación sus problemas, cuando la congregación tendría que saber lo que están pasando para orar unos por otros. Pero a veces nosotros pensamos en el cargo y no pensamos en lo que realmente somos, administradores de la gracia del Señor. Y bueno, tocamos liderazgo, emociones y la familia. Pero no hemos hablado de las emociones, no, vamos a ver la parte interior de lo que piensan, lo que sienten, y la familia, porque también hay hermanos y tenemos a veces familiares que son inconversos, o cómo tratar con nuestros hijos para que nuestros hijos sean realmente, acepten al Señor. Un error que cometemos los cristianos es no predicarle a nuestros hijos, no predicarle a nuestras esposas. Entonces todo eso genera un problema en el cual hay que tratarlo. Y qué mejor que estudiarlo a través de la palabra de Dios con personas que, bueno, es prepararnos. Es un tiempo diferente, ya no es como los tiempos de antes donde uno decía, se hace lo que yo digo y punto. Hoy un chico de 5 años te discute y tiene mayor conocimiento que uno de 40. Un chico de 6, 7 años, vos sos docente, Nelson, lo sabes, se expresan de una manera impresionante. Y con esto termino. Una vez me tocó ir a una iglesia, me invitan a predicar, damos un taller de evangelismo y doy gracias a Dios que dentro de que siempre me estoy actualizando, estoy leyendo, estoy viendo, estoy preguntando, y me cruzo ponen una mesa, y en la mesa había una adolescente que no pasaba los 14 años y me empezó a hacer preguntas muy actuales, no solo de la globalización, no solo de la Agenda 2030, me hizo preguntas, esto te estoy hablando encima, año 2020, que todavía casi ni se hablaba de la pandemia, de la Agenda 2030. Pero si uno no tenía conocimiento de esas cosas, ¿qué le vas a decir? Y tenemos que prepararnos. Vamos entonces con el tema principal en esta noche y vamos a hablar, ya hemos hablado de las sectas, la preparación, y vamos a hablar del tema principal y vamos a hablar de Melquisedec. Así que adelante, Pastor Nelson Galito. Bien, es interesante todo lo que veníamos compartiendo, y simplemente para cerrar, hacer un aporte a lo que compartías, ¿no? Ese concepto de seguir con la repetición de lo anterior, de lo ya hecho. Alguna vez escuché que alguien decía que le costaba tanto hacer sus mensajes que, bueno, hacía uno y lo repetía siempre. Está bien, o sea, yo entiendo las capacidades naturales de cada uno, algunos tienen una capacidad distinta que otros, pero también entiendo que debemos ser maduros y entender y atender la realidad, ¿no? Yo sé que vos sos de los que sos de buen comer, te gusta disfrutar de la comida. Yo pruebo. Sos un buen probador, un buen probador. Sí. La pregunta es, si te pone, imagínate que te invita a alguien a comer, ¿no? Y hay un rico asado que hoy es un manjar por costo y demás, ¿no? Y de repente existen todavía. Y de repente empieza él a comer, se saca la comida de la boca, lo pone sobre un plato y te lo da a vos. ¿Te lo comes? No. No, una comida que está
está comida por otros, ¿no? Está masticada. Bueno, yo considero la irresponsabilidad en la preparación y también en la autoformación, el amar la comida masticada por otros. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando tu vida de relación o de crecimiento con Dios está a través de un libro que vos lees todos los días, el devocional que corresponde, o lo arrancás de algún lugarcito, o lo que sea, o lo recibís en el celular, si esa es tu vida de relación con Dios, discúlpame con todo cariño, yo también escribo devocionales y antes enviaba y dejé de enviar, dejé de compartir, porque en el fondo sé que a muchos les pasa lo que me pasa a mí. Te bombardean de todos lados con tantas cosas que terminás no leyendo nada. Y si lo lees rápido porque es algo que en lo personal no me agrada. ¿Por qué razón? Porque es comida masticada por otros. Cuando yo tengo que prepararme mi propia comida, es decir, mi devocional con Dios no está relacionado con un libro que otro haya escrito, con comida que otro haya masticado. Está relacionado con sentarme, me recuerdo los primeros cursos de hermenéutica y homilética que hacía en mi adolescencia, nos decían hay 3 cosas que no pueden faltar, ¿sí? Elementos físicos. Es la Biblia, un cuaderno y un diccionario, y obviamente un bolígrafo, ¿sí? Es todo lo que necesitas para comenzar a aprender, digamos, cocina básica, a leer, palabras que no entendés, usá el diccionario, no uses Google, no uses nada raro, que te tomes, porque ese trabajito abre tu mente también, porque vas a terminar leyendo otros conceptos de la misma palabra, y después anotá, ¿sí? Anotá, prepárate tu receta, tu comida, cuál es el tema, cuál es el pasaje central, qué quiso decir Dios en esa porción, cuál es el desafío para mi vida. Y eso es prepararse la comida propia. Y un creyente que comienza a prepararse su propia comida, comienza a madurar. No lo hace por hacer 300 cursos, leerse 300 libros, por tener certificados de institutos, ni nada. Eso no es maduración. Si la maduración es el ejercicio de aprender a prepararme mi propia comida, ¿sí? A plancharme mi ropa, a lavarme mi ropa, ¿sí? Esta que se ensucia con mis pensamientos, con mis reacciones, con mi andar en los caminos equivocados. Eso me hace a la madurez, ¿sí? Y tristemente a veces terminamos escuchando mensajes que carecen de madurez. Están sobrados de comida masticada por otros, porque te dicen del hebreo y del griego todas las acepciones posibles y por haber, te explican los comentarios de un montón de personas, pero en el fondo no hay nada que haya nacido del propio corazón de entender. Yo tengo una locura un poco particular. Reconozco que no soy muy cuerdo antes que Matías diga algo. A mí me encanta descubrir cosas y después cuando leo decir, mira, este tipo pensaba lo mismo, y resulta que el tipo que pensaba lo mismo fueron eruditos de siglos atrás, y sí, genial, pero uno dice, bueno, podría haber sido más fácil leer lo otro. Eso era lo más fácil, comer comida masticada. Pero lo más importante es descubrirlo y decir, yo descubrí eso, mirá, lo descubrí sin necesidad de leer, sin necesidad de comer comida masticada. Eso es aprender a preparar la comida propia, ¿sí? La propia comida, y así solamente de esa manera vamos a poder transferir cosas sólidas, alimento preparado. ¿Te acuerdas cuando Pablo decía hoy día de beber leche y no vianda, aunque ya no están para leche, muchachos? Y bueno, a veces el que trae leche es porque no puede ni siquiera todavía beber más que leche, porque todo lo que sigue comiendo es como la mamá al nene, ¿viste? Cuando empiezan a comer otras cosas, primero es como que lo mastican, lo achican y se lo dan al bebé. Y ahí nos parece tierno, no nos parece asqueroso. Cuando somos grandes sí nos parece asqueroso que nos den un plato de comida masticada, ¿sí? O que estuvo en la boca de otra persona. Bueno,
Cuando era niño, 1 Corintios 11, actuaba, hablaba, pensaba como niño, mas cuando fui grande, dejé lo que era de niño, dejé lo que era de niño, y eso es no solamente para el liderazgo, sino es para el Hijo de Dios, ¿sí? Para todos, ¿sí? No esperes que te preparen la comida, porque cuando vos te empezás a preparar tu propia comida, vas a darte cuenta de que aquellos que te traen un supuesto alimento sólido, lo vas a ir a cuestionar para ver si es así, porque a vos te pareció que había otra receta, otras cosas, no lo que te dijeron. Y eso es sano, eso es edificante, eso ayuda, ¿sí? Y a los hermanos que están en el ejercicio de la enseñanza, aprendan a escuchar, ¿sí? Bájense del pony, del caballo, del comisario cuando pareciera que nos contradicen y escuchemos, ¿sí? Escuchemos. Si está la posibilidad de explicarle al hermano porque en realidad está equivocado, explicárselo con tranquilidad. Y si no, si está con un ánimo que puede generar algo negativo, comprometete en juntarte para hablar del tema en otra ocasión y de esa manera ayudarle a entender y también a confirmar lo que estás diciendo. Pero más que nada, prepárate, prepárate. Las mayores crisis de las iglesias son por la falta de formación en el liderazgo, y no por falta de formación teológica, sino por falta de formación en Biblia, en vida, en experiencia, en entender que estos tiempos no son los míos, ¿sí? Estos adolescentes no viven la adolescencia que yo viví, ni la juventud que yo viví, ni el ingreso a la edad adulta como yo la viví. Debemos aprender a entender los tiempos. Y cuando no sucede eso, sucede precisamente lo que mencionaba al principio Matías, de esta secta de Melquisedec Lisbeth, y precisamente también sucede lo que tristemente suele suceder de manera directa en muchos lugares donde se asegura de manera enfática que Melquisedec es una cristofanía, ¿sí? De hecho, cuando se enseña y se dice a veces, es la persona la que lo dice, la que hace creíble a la que escucha, ¿no? Si lo dijo Matías, muchos van a decir seguro que es verdad. Otros van a decir, si lo dijo Matías, seguro que no es así. Lo vamos a ver, porque es una cuestión muy personal. El tema es ir a la Biblia, ¿sí? Cuando vos vas a la palabra de Dios, comenzás a tener una serie de datos relevantes que van abriéndote la cabeza y terminamos entendiendo que Melquisedec es un tipo de Cristo. Está dentro de las tipologías de Cristo. Puede ser, no puedo enfatizar ni una ni la otra, pero donde no podemos enfatizar que es una manifestación del Cristo preencarnado o que no lo es, debemos ser cautos y prudentes en no tomar una postura sin sustento teológico, sin sustento bíblico, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con Melquisedec allí en el capítulo 14 de Génesis, lo primero que tenemos que ver es, y es interesante porque en todo el Antiguo Testamento yo te invito a que cuando te encontres un nombre en medio de una situación vayas al significado del nombre, porque eso ya te va dando algunas pautas, algunas pistas para ir entendiendo o generando algún tipo de confusiones, ¿no? Porque de hecho Melquisedec significa mi rey es justo o rey de justicia o mi rey es justicia, ¿sí? Entonces decimos, bueno, cuando vamos al profeta Isaías y habla de las características del Hijo de Dios, del siervo de Dios, de los nombres que se le iba a dar al Señor Jesucristo, nos encontramos con que pareciera que tenemos ahí la respuesta completa. Sin embargo, no es así. Ahora bien, antes de avanzar, si Melquisedec dice que era rey de Salem, esa expresión es interesante, las dos, la de rey y la de Salem, porque Salem significa paz
o paz completa. Algunos estudiosos dicen que es como el diminutivo de Jerusalén, o el nombre originario geográficamente de Jerusalén, ¿no? El mismo salmista en el Salmo 76 dice que en Salem está su trono, ¿no? En aquel lugar de paz completa. Es la valorización del nombre, ¿no? Los judíos le daban un valor intrínseco al nombre en función de los deseos de los padres para con ellos. Esto no quiere decir que se iban a cumplir, sino que era el deseo. Bueno, a los lugares también les daban ese lugar. ¿Te acordás cuando le puso Betel, casa de Dios? Porque había tenido un encuentro con Dios. O sea, ese es el nombre es la idea del significado que tiene para la persona que coloca precisamente el nombre. ¿Y por qué decía que rey era importante? Porque cuando vamos a Génesis 14, nos encontramos que después que libera a Lot y vuelve, con el primero que se encuentra es ¿con quién? Con el rey de Sodoma, ¿sí? Y inmediatamente el verso siguiente, ¿quién aparece? Melquisedec. Y el rey de Sodoma, ¿sí?, le cede la prioridad, es decir, hay un reconocimiento de superioridad hacia la aparición de Melquisedec, ¿sí?, como sacerdote del Dios Altísimo. Ahí entabla una conversación con Abraham, y después que termina todo, después que Abraham le da los diezmos de todo, ¿quién vuelve a hablar? El que llegó primero, pero que por reconocimiento de superioridad permitió que Melquisedec, rey de Salem, se relacionara primero con Abraham. Y ahí intenta negociar con Abraham, que no hay nada más difícil que negociar con un judío, dicen algunos, ¿no? Pero intentó negociar, y algunos van a decir, no, pero no era judío, Judá nació después, pero bueno, era el hijo de ahí nació la gran promesa, ¿no? Que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos ese reconocimiento de superioridad o de soberanía espiritual, a la que hace referencia también el libro, la carta a los Hebreos, en el capítulo 7 del verso 1 al 10, ¿sí?, donde hay un reconocimiento y se establece una similitud o un paralelo precisamente con Jesús. Si bien hay una serie de cosas interesantes que lo vamos a ver más adelante, cuando en 3 menciones que hace de Melquisedec, capítulo 5, 6 y 7 de la carta a los Hebreos, ese reconocimiento de superioridad o de soberanía espiritual hizo que Abraham le diese el diezmo de todo, ¿sí? Y ahí es donde se establece precisamente el inicio de esto que se lo suele llamar las tipologías, ¿no? Que es la tipología de Cristo. En el Salmo 110, lo busco porque no quiero equivocarme en citar la porción, que es un salmo mesiánico. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, verso 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esto es interesante, porque esto, si bien más adelante se repite en el Nuevo Testamento, esta expresión orden de Melquisedec es muy interesante, porque el orden indica una sucesión generacional, ¿sí? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec aparece en Génesis 14, Salmo 110 habla ya del orden de Melquisedec, es decir, como una descendencia o una sucesión generacional. Sin embargo, no hay mención alguna en las genealogías y demás
no hay mención entre Cristo o Melquisedec y Cristo, ¿no? No hay ninguna. Las dos menciones generacionales que tenemos, no hay mención precisamente de este Melquisedec que es nombrado allí. Algunos eruditos dicen que el que cuando dicen en Hebreos 7, el cual no tiene esto de la memoria, le dábamos a citarlo, a buscarlo para no equivocarnos, ¿no? Siempre me suelen retar porque dice, vos dijiste que lo dijo Pedro y lo dijo Pablo, dijiste lo dijo Pablo y lo dijo Pedro, que siempre al revés. Digo, bueno, pero ¿se entendió la idea? Pregunto, sí, bueno, listo, eso es lo que me alcanza. Tengo ese problema de retener literalmente o recordarlo en la vorágine de que se te vienen a veces tantas cosas a la cabeza. Pero dice, verso 3, del capítulo 7, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, volvemos al programa anterior, ¿no? Podemos hacer un texto fuera de contexto y asegurar que Melquisedec era Cristo y afirmarlo enfáticamente, pero si seguimos leyendo, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca le daba los diezmos de su botín, ¿sí? Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esa expresión, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, algunos comentaristas aducen, en su gran mayoría, aducen a que no había registros. De hecho, cuando nosotros comenzamos a conocer el orden en el sacerdocio, lo hacemos a través de ¿quién? De Aarón. Y Aarón no estaba, dice, verso 10, dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si esa expresión da a entender, todavía ni siquiera nacía, ni estaba en planes ni en proyectos, de hecho faltaban muchos años. Sin embargo, ya había un sumo sacerdote del Altísimo. Entonces, la mayoría, en base a esa expresión fundamental, dice, bueno, eso hace referencia a que no había registros que pudiesen asegurar eso, ¿no? Si bien podemos mencionar también muchos versos que nos llevan a tener la tendencia a interpretar que sí era una cristofanía, ¿no? Mencionábamos al profeta Isaías, decíamos de los nombres, ¿no? Significa rey de justicia, rey de paz, y precisamente en el capítulo 9 hablaba de que él es príncipe de paz, ¿no? En el libro del profeta Isaías es el que juzga con justicia, el profeta Apocalipsis, perdón, ¿sí? Es aquel sumo sacerdote que solo, trayendo lo que Pablo decía a Timoteo en el capítulo 2, verso 5 de la primera carta, sí, estoy seguro, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, haciendo referencia a este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, lo que sí podemos aseverar que es un tipo de Cristo, ¿sí? Es un tipo de Cristo. La aseveración de que es una cristofanía no tengo en lo personal, ni encontré en estas semanas de volver a releer varios comentarios la certeza ni la seguridad de que así sea. Pero analizarlo como un tipo de Cristo es tremendamente enriquecedor
encontrarnos con el capítulo 5, 6 y 7 de la carta a los Hebreos, y aquello que sucedió en Génesis 14, la mención del Salmo 110, verso 4 que leíamos también, y enriquece mucho el entender, ¿no? Que aquel que estuvo y cuya preeminencia fue reconocida por el rey de Sodoma en primer lugar y por Abraham también, digo en primer lugar porque también dice que lo vio, estuvo y le cedió en reconocimiento a superioridad, y Adán se comunica con él. Lo interesante que después el rey de Sodoma no se comunica con Melquisedec, pero la intención, el análisis literal me da a entender que estaba ahí, ¿no? Llega el rey de Sodoma, aparece Melquisedec, rey de Salem, Abraham se dirige a él, el rey de Sodoma le da el lugar y después el rey de Sodoma continúa hablando con Abraham. Son pequeños detalles interesantes para tener en cuenta, y a la hora de leer algunos comentaristas, en referencia en el capítulo 7 que citábamos de la carta a los Hebreos, ¿sí? No había registro generacional de generaciones, pero si Dios dice que así era, así era. Recordamos que precisamente el libro de Génesis es un libro de recapitulación histórica, no de detalle exhaustivo de todo lo que sucedió, pero sí de recapitulación necesaria para que nosotros podamos, como más adelante dijera el apóstol, entender que todo lo que se escribió en la antigüedad es para nuestra enseñanza. Así que no sé si hemos dado mucha luz a esa consulta que surgió, pero invito a que sigas leyendo, porque precisamente siempre llegamos a un punto donde no tenemos explicación. Sí tenemos un ramillete precioso a través de la palabra del Señor de figuras, de expresiones que me permiten conocer un poco más, no solo a Él, sino también cómo Él se ha ido manifestando a través de tipologías, de figuras y de manifestaciones directas y personales. Así es, creo que estuvo completo. Estoy recibiendo algunos mensajes y los hermanos están escuchando muy atentos ahí. De paso voy a aprovechar aquellos que quieran hacer algún tipo de comentario. Bueno, tenemos cerrado acá en el video los comentarios, pero lo pueden hacer a través del WhatsApp, ¿sí? Así que a través del número de Asiel que está compartiendo, los que están viendo, pueden hacer la consulta, sino también a través del más 54 9 385 534 25 95, y si no también, esperen que me acomode acá. Bueno, yo no tengo el problema que tiene Nelson con la edad. Nomás que estoy enredado con las cosas que tengo acá. Entraba a pelear, ¿viste? Bueno, sino también a través del más 54 34 36 43 80 40, es la otra vía de comunicación directa. No lo dejen dormir, por favor. No. Entramos ahí. Bueno, es interesante todo esto que estamos hablando, llevando. Ahí me acaba de llegar una pregunta. Que está no está con respecto a lo que veníamos hablando, pero bueno, también esto es una respuesta que quedó de la semana pasada. Y la pregunta que está llegando ahora es: ¿por qué? ¿Puedo preguntar qué espíritu entraba en Saúl? ¿Era un demonio? Esa es la pregunta que...
cuando se enojaba, calculo que hace referencia cuando, a ver, eh, debemos ser muy prudentes en esa apreciación. ¿Por qué? Porque si no vamos eh, a empezar a hacer algo que hemos dicho que no debemos hacer, que es echarle la culpa al diablo, ¿no? Pobre diablo, ¿no? El diablo y los demonios tienen la culpa de todo y nadie se hace cargo de nada, ¿sí? También entender que muchas veces las expresiones, y ya me pongo a buscarlo bien, en las traducciones bíblicas no atienden a la intencionalidad en el original, sí para poderlo entender, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí me suele entrar el espíritu de la tanada, como le dicen, ¿no? Porque mi apellido es Galito, italiano para colmo, soy descendiente, o mis ascendientes son de Palermo, Italia, ¿no? La capital de la camorra, como se le dice, que es precisamente, uno dice camorrero, bueno, ya no dicen los chicos, ¿no? Era el pelenciero, bueno, la camorra italiana es el nacimiento de todos, ya se me fue la palabra de cómo se les dice a esos... ¿Espíritu motivacional? A los jefes de los clanes y demás. Pero bueno, es decir, es un espíritu que, digamos, que yo puedo decir, el espíritu de la tanada me entra, porque vengo de ascendencia italiana, de allá, bla, bla, y no, es el temperamento que no controlo, ¿sí? Que a veces por pequeñas cuestiones eh, reacciono, reacciono sin tener ninguna, ninguna razón real, o sea, o profunda para poder hacerlo, sino simplemente el carácter podrido que tengo se manifiesta a través de una reacción en medio de una situación. Si no, no siempre eso está en Primera Samuel, me parece. Sí, justo acá tenía el pasaje y hay algo interesante que podemos notar en este pasaje. Fíjate, lo voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 16. Y dice, el espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando, así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad y así usted se sentirá mejor. Esa tenemos una versión de la palabra de Dios para todos hoy. A ver, vamos a ver otra versión. Porque es interesante ver también que no es un espíritu demoníaco, porque si fuese un espíritu demoníaco tendría que poseerlo, y no había posesión, sino que era atormentado, decía la Reina Valera 960, si mal no recuerdo. Ahí está las 960 dice, prácticamente lo mismo, la 960 tiene lo mismo, lo atormentaba, dice. Entonces hay una diferencia grande entre posesión y atormentar. Sería una forma exterior, pero acá hay algo también que llama la atención. Le provocaba ansiedad. Ansiedad. Sí, eso y es lo que si le provocaba ansiedad, nosotros, ¿cuántas personas hoy sufren de ansiedad? Es más, hace poquito estaba hablando con una hermana que le había agarrado ataques de ansiedad por el encierro. Hay personas que le da ataques de ansiedad porque tienen miedo. Hay personas que le da ataques de ansiedad porque, y hablando de creyentes, ¿no? Creyentes más, grandes predicadores también a veces sufren ataques de ansiedad por el mismo estrés, que no precisamente es una posesión demoníaca, sino que está relacionado
con otra área en la cual a veces, bueno, tiende a fallar. Si bien pasa que nosotros siempre lo vemos a Saúl como el malo de la película, como podemos a veces lo ponemos como el ejemplo del creyente carnal, y muchas cosas que, bueno, a veces están muy relacionadas a eso y nos lleva a pensar de que, bueno, en este caso era un poseído, ¿no? Que no es totalmente diferente. ¿Tenés algo ahí vos? Casi, mira, justo estoy acá con un comentario, a ver, en el capítulo 18 de Primera Samuel, ¿no? Cuando vos fijate que primero, antes precisamente de que el espíritu lo atormentara, él ya demostraba que tenía un temperamento complicado, porque todos dice que se enojó porque todos cantaban Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Pero había justo seguía leyendo más abajo, era un comentario que había hecho Spurgeon sobre el carácter de Saúl. Pero a ver, si bien a la orden de Dios responden todos, acá está, sí. Dice, conociendo el carácter de Saúl no nos sorprendemos de su reacción. Saúl no tenía una relación estrecha ni correcta, ¿sí? Todo lo que tenía para afirmar su corazón era la alabanza del hombre. Así que cuando David fue más alabado, realmente esto le molestó a Saúl, ¿sí? Y después viene precisamente en el comentario todo lo que sucede. Es decir, si bien a la orden de Dios responden todos, lo encontramos Job capítulo 1 y 2, ¿no? Puede responder tanto los ángeles como los demonios, porque Él es soberano sobre todo y todos. No debemos entender, en primer lugar, que en la antigüedad el Espíritu de Dios se posaba sobre los hombres, no estaba de manera permanente como lo tenemos nosotros hoy, como una garantía, escribió el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, de que somos sus hijos, ¿no? De hecho, hasta hay varias menciones de que el Espíritu de Dios estaba sobre determinadas personas y éstas profetizaban en esos precisos momentos en los cuales el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Pero hay un componente temperamental muy, muy fuerte en todo esto. A ver, las cosas que nos atormentan a cada uno son distintas. Mencionaste algo, Matías, que es algo que cada vez aparece más y que tristemente no se habla. Mencionaste ese ataque de pánico, ansiedad, estrés y demás. Y son cosas de las que no se hablan, ¿sí? Que parecieran, yo recuerdo en mi época de adolescente, antes de ayer más o menos, que se decía que el creyente no podía tener depresión. Si tenía depresión, no era creyente. Con todo cariño, una de las burradas más grandes que recuerdo, ¿no? Pero lo que más me duele de ese tiempo es que los médicos hacían silencio. Aquellos que sabían y que podían rebatir ese principio se quedaban callados y que podían justificar hasta médicamente o psicológicamente las angustias tanto del joven Jeremías como de Elías después de una gran batalla, de una gran manifestación del poder de Dios queriéndose morir, se quedaron callados. Eso realmente habla de lo que le pasaba también a Saúl. Si vivía del halago de los hombres y por halagar al hombre prefirieron callarse para ensalzar lo que decían los hombres y no darle lugar al Dios de la ciencia que les permitió estudiar para ayudarnos a entender
un poquito más, no solamente la Biblia, sino también la dinámica misma de la vida. Hoy el estrés, por ejemplo, en aquellos que son diabéticos, saben que el estrés, o mejor dicho, a muchos se le ha despertado la diabetes por el estrés. Y aún siendo diabéticos, no por estrés, el estrés hace subir el azúcar, ¿sí? Y pone en riesgo su vida, entre otras cosas, ¿sí? Circunstancias pasadas en la vida que no han sido sanadas completamente, hacen que en determinadas circunstancias esas cosas negadas en la mente se disparan sin querer y producen ansiedades, temores, que a veces no nos cuesta identificar porque nos negamos a hablar de aquellas cosas que nos han sucedido, porque nos han dicho que Dios sanó todo. No. Dios perdonó todos mis pecados. El proceso de sanidad interior es un proceso, un proceso mediante el cual yo, abriendo mi corazón y contándole cómo me siento y cómo me sentí en cada estadio de mi vida y de las cosas que me pasaron, Dios va obrando y me va sanando y me va permitiendo conocer. Lo dice claro Pablo, 2 Corintios 1, 3 al 5, ¿no? Me permite conocer el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que me consuela en todas mis aflicciones, para que con esa consolación pueda consolar a los demás. Es decir, a ver, ¿soy salvo? Sí, eso no me lo quita nadie, sí, cambió mi eternidad. Ahora, comenzó un proceso en el programa de Dios para mi vida, para tu vida, en el cual Dios debe sanar las heridas de nuestra alma. Y eso Él no lo hace por imposición, sino por una decisión personal. Y no una decisión de decir, Señor, te entrego todo a vos. Y no pienso más en eso. No, a ver, no tengo esa capacidad de hacer eso. Señor, te entrego hoy esto que es mi carga. Y mañana te entrego esto que es mi carga. ¿Y sabes cuándo dejaste la carga? Cuando de repente te encontraste diciéndole un día, Señor, te entrego mi carga, y la carga que le estás entregando no es la misma que ayer, antes de ayer o hace un año, porque eso ya el Señor fue obrando, fue trabajando en tu vida, lo estoy simplificando, ¿no? Pero fue el proceso de sanidad de un punto, y de cada área de mi vida debe ir siendo precisamente así. Qué bueno lo que tocaste, porque también hay otro punto ahí que no se habla mucho en las iglesias, es sobre el tema de sanidad interior. Es más, algunos dicen, no, te estás yendo por otro lado. Y es muy importante eso. Un día lo vamos a profundizar a ese tema, ¿no? Acá te quería destacar dos mensajes de texto que llegaron. El primero dice que hacemos un buen dúo. Así que después vamos a pensar las canciones, vamos a ver quién es primera y segunda voz, ahí nos acomodamos. Nos agradecen por eso. A lo mejor quieren que cantemos y no hablemos, es el... Hay que ver, vamos a ver. Y la segunda, hay una pregunta, dice, el hablar en lenguas, ¿qué es? Porque dice, ¿y por qué dice no hablar en las iglesias? Interesante el tema. Bien. El don de lenguas o glosolalia, que está referido a idiomas, no a cuestiones raras, es algo que aparentemente no solamente sucedió en el día de Pentecostés, y digo aparentemente porque no tenemos un registro directo tal cual sucedió allí en el día de Pentecostés, donde ninguno dijo ni ninguno se sorprendió en que decían cosas raras. ¿De qué se sorprendieron? ¿Sí? De la glosolalia, el don de lengua, ¿sí? Se sorprendieron de que cada quien le entendía en su propia lengua, es decir, Matías habla y le entiende un ruso, un alemán, un turco. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ser que todos le entendemos en nuestra propia lengua? Por eso cuando dice, si bien es cierto, la 60 dice que el que hable en lenguas que no hable si no hay quien lo interprete, en realidad es quien lo traduzca, ¿sí? Quien lo traduzca.
Es decir, si yo hablo inglés y me invita, Dios mediante estaremos en abril, si mal no recuerdo, en Santiago con Matías, y empiezo a hablar en inglés, ¿qué sentido tiene que hable en inglés cuando yo sé hablar castellano? What? O sea, es decir, no tiene ningún sentido, aún habiendo quien traduzca, o sea, no le encuentro el sentido para el crecimiento, ¿no? Es decir, Pablo mismo decía, ¿no? Si no es para edificación, ¿de qué sirve? O sea, el Señor no va a permitir eso. De hecho, nosotros hemos tenido, por la gracia de Dios, muchos hermanos que hablan distintos idiomas, siempre vino alguien con un intérprete, y si vos estás con la intención de aprender algo que humanamente parece cansador, que alguien hable una lengua y otro te lo traduzca, terminás internalizando el mensaje que trae la persona, olvidándote de que todo lo que dijo no entendiste nada, pero hubo alguien que tradujo, le dio la intencionalidad y demás, y el Señor te habló. Entonces, Pablo mismo decía, si yo hablase lenguas angélicas, si no tengo amor, de nada sirve. Y lo dice en el mismo capítulo de lo que citábamos anteriormente. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, más cuando fui grande, dejé lo que era de niño, ¿sí? Es decir, comenzó a entender. Que eso pueda suceder hoy, y ahí caemos en otro debate, ¿sí? De los continuistas y demás. Yo tengo mi opinión, que es una opinión, ¿sí? Es una opinión. Porque yo me pregunto qué sucede con aquellos que están tan locos por el Señor, que emprenden viajes a evangelizar a etnias de las cuales nadie todavía ha podido descifrar cómo es su lengua, cómo interpretarla para poderles hablar. Sin embargo, el Señor los lleva y en muchos casos han obrado cosas tremendas. ¿Cómo se hicieron entender? No tengo idea, te tengo que dar mi apreciación, y yo creo que el tipo habló como pudo y alguien le entendió. El Señor obró en un contexto muy distinto al de una iglesia local, es decir, no habían ni 10 ni 100 personas reunidas, no había micrófono, no había nada, había un loco rodeado de 50 personas que seguramente lo querían matar porque era un bicho raro, no sabía por qué estaba ahí. Y quizás, no sé, pero de alguna manera se hizo entender. ¿Y cómo es? El lenguaje de señas universal no conocemos todo. Hay cosas que no entendemos, no sabemos, por lo tanto debemos ser prudentes en los pensamientos, ¿sí? No amar intérpretes por encima de las escrituras, sino amar las escrituras por encima de aquel que las dictó. No ames más la escritura, sino ama al Dios de las escrituras, ¿sí? Aquel que nos habla no solamente a través de lo escrito, sino a través de las cosas creadas, y que hoy nos habla a través de su Hijo y nos ayuda a entender a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Mirá lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Muy claro, ¿no? Esa expresión lengua es idioma. El problema que tenemos es en la traducción, ¿no? Lengua, hablar en lenguas. De hecho, hay muchos que creen que si vos no hablas en lenguas, el Espíritu Santo no descendió sobre vos, por lo tanto no sos salvo. Y con ese miedo hay muchos que hasta se autoconvencen, porque bueno, no han tenido todavía quizás la luz o el deseo de aprender más del Señor, pero ante el miedo de perder aquello en lo que creyeron, se autoconvencen de que tienen que decir algo y lo dicen, pero instados por el temor que otros les infringen a que no, podés haberte arrepentido, pedido a Dios por perdón, pero si el Espíritu Santo no desciende y hablas en lengua, no sos salvo. No, el Espíritu Santo mora
en tu vida desde el momento en que le recibiste como tu Salvador personal, y es la garantía de que somos propiedad de Él y somos sus hijos. Qué interesante esto, ¿no? Porque a veces ese tipo de enseñanzas los desvía del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y los desvía porque ahí se está distorsionando el mensaje de salvación, imponiendo prácticas en las cuales no tienen nada que ver con el plan de salvación. Y fíjate que en estos tiempos también, ya que hemos traído información de hace rato de otra cosa, pero también hay escuelas de profetas. O sea, hay escuelas de apóstoles, te enseñan a ser un apóstol. Rompen totalmente lo que Dios hizo con aquellos hombres que utilizó para que sean profetas. Rompe totalmente la estructura de lo que fueron los apóstoles, solo por el solo hecho de que tratar de tener mayor autoridad y admiración de las personas, robándole la gloria a Dios y confundiendo a las personas, llevándolas a una visión corta y no a la visión que Dios quiere. Es tremendo esto, cómo se ha distorsionado y se ha llevado a las iglesias. Por eso muchas veces es importante la comunión con Dios, es importante luego el discipulado, pero llevado siempre dentro de la sana doctrina, aunque hoy muchos se denominan sana doctrina, y es importante saber bien qué es la sana doctrina, porque si hay conceptos en los cuales no son claros y son de constante debate y son vemos que la única producción que se quiere hacer es tratar de llenar personas, de que las personas aporten dinero y que las personas se van a salvar por una cuestión de dinero o por una cuestión de práctica, eso no es sana doctrina, lamentablemente, porque la Biblia no habla de que podés comprarlo al comprar tu boleto de salvación, la Biblia no habla que vos podés hacer cualquier otra cosa en prácticas para ser salvos, sino que habla de la obra de Jesucristo, de la gracia, del perdón de pecado, de la confrontación hacia el pecado, y si aceptas, la gloria de Dios y su gracia estará sobre ti, y si no, lo voy a decir así como bien criollo, bien argentino, te vas al infierno, no hay otra salida. Tal cual. Veo que tenías algo ahí. Sí, estaba mirando venía a la mente algunos versículos, ¿no? Pero que precisamente eso es está relacionado con la apostasía, ¿no? Primera Timoteo 4, 1 al 5, hay varios, pero decía, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque bueno, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Vendrán engañadores, ¿sí? Con muchas doctrinas y doctrinas de demonios, que también esa expresión doctrinas de demonios, hay muchos comentaristas que la toman de manera literal, otros no, pero me gustan aquellos que lo piensan de manera literal, porque también es un pensamiento que, como una de las preguntas anteriores, va aprendiendo en la mente de muchos cristianos, ¿no? Lo que es la liberación de demonios y demás, si el creyente puede tener demonios o no, y genera confusiones tremendas relacionadas con precisamente la salvación, porque hacen dudar de la salvación y la pertenencia, a quién pertenecemos. Hay un pasaje también para respaldar los que habías nombrado, 2 Timoteo 4:4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Otra versión dice fábulas.
también es interesante este pasaje, ¿no? Porque, bueno, viste que a veces se hace, en vez de tomar a Dios como un ser real, se lo toma como un ser místico. Y cuando el creyente entró en ese punto del ser místico, cuesta mucho sacarlo. Entonces, en el misticismo que se predica, es un Dios que es totalmente materialista, que sus bendiciones se basan solamente en lo material, que todo está relacionado, envuelto, inclusive a compararlo con la brujería, con la hechicería, con la adivinación. Es más, hay maestros de demonología en esas denominaciones, maestros de demonología, y conocen nombres de otros demonios que yo le digo, che, ¿cómo se los presentaron? ¿Cómo llegaron a conocerlos? Es tremendo. Es tremendo lo que sucede. Bueno, es una de las maneras de desviar la atención del evangelio verdadero, ¿no? Pablo le decía a los de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado de la verdad, para seguir un evangelio diferente. No que haya un evangelio diferente, solo que algunos, dice, lo perturban a los hermanos y quieren pervertir el evangelio. Pero le dice, pero si yo o un ángel del cielo les predicase otro evangelio, no nos crean. Dice, el tal sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio, o sea, no hay la novedad no está dado en las nuevas incorporaciones de cosas al evangelio, porque el evangelio no necesita ningún adorno ni nada más, sino que la innovación debe estar en entender el tiempo en el que vivimos y acomodar el mensaje a este tiempo, ¿sí? Para que sea entendido en este tiempo. No compartir un mensaje descontextualizado. Por ejemplo, hay muchos que aman la evangelización, eso está perfecto. Ahora, aman evangelizar con determinadas técnicas. Ahora, el valor no lo tiene la técnica. De hecho, la técnica está enfocada en el hombre, no en Dios. El evangelio se centra en Dios. Entonces, la técnica es una herramienta válida, ¿sí?, para atrapar a la persona en la conversación y hablarle de Dios. Ahora, esa estrategia generalmente viene de otro lado, de otro contexto. Ahora, ¿puedo aplicar una estrategia en el contexto del primer mundo en la Argentina? No, pero como dio resultado en otro lugar hay que repetirla. No, la madurez de una iglesia local hace que cada iglesia busque su estrategia en función del contexto en el cual está trabajando. Es decir, ¿cuál es la mejor estrategia para el lugar en el cual Dios me colocó? Y no es la magia de un libro, de una idea de otros, es el ejercicio de la interacción con las personas que viven en el lugar donde estoy trabajando, conocer la cultura, conocer el pensamiento, conocer un montón de cosas, y eso me va a permitir diseñar un proceso de evangelización contextualizado. Porque si no nos olvidamos de Dios y traemos a las personas. Hubieron iglesias que se desviaron de la verdad siguiendo libros, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque fue un libro ultra vendido en los Estados Unidos, fue un bestseller allí, y como allá dio resultados, se replicó y aparecieron, y no fue ni esa persona, ni el libro, sino el que transforma las vidas es Dios, a través del Espíritu Santo. No es la técnica, no es la estrategia. Sí, comparto, parece que hoy me estás provocando vos para que me gane más amigos yo, ¿viste? Bueno, hoy me gano más amigos. Te cuento. Vos sabés que hablando de las técnicas de evangelismo, no es que tampoco estoy en contra, pero yo creo que a veces tenemos que aprender a discernir cuando vamos a evangelizar
Pero vos sabés que me tocó ver y dialogar una vez con una persona que enseñaba a través de una serie de preguntas y luego él llevaba las preguntas a los ancianos, a los pastores y le decía, este es salvo y este no es salvo, este es salvo y este no es salvo, tened cuidado acá, ajusta. Entonces yo en un momento lo confronto y le digo, mira, no estoy de acuerdo, me parece bárbaro el taller de evangelismo, pero no estoy de acuerdo en lo siguiente. Primero, porque estás haciendo preguntas sobre preguntas. Doy gracias a Dios que yo estaba salvo. Pero claro, acá hay algo interesante, Nelson, que no todas las personas, por eso compartía lo que decías, no todas las personas tienen el nivel cultural para entender preguntas capciosas o demás. Hay hermanos que la Biblia no dice vas a entender, vas a ser salvo porque tu comprensión o tu intelecto sea el mejor. Habla de un arrepentimiento, de una comprensión del mensaje, y para comprender el mensaje de Jesucristo no tenés que ser intelectual. Arrepentite y de ahí comienza una vida diferente. Y dice a todos los que creen, los que recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando vienen estos hermanos con esas técnicas, muchas veces terminan confundiendo y preocupando a los ancianos, cargando a los hermanos, pensando de que no fueron salvos. Y vos luego hablas con esos hermanos y ellos conocen el plan de salvación, lo conocen, pero se ponen nerviosos. Hay gente que hace más de 30 años no agarró una hoja y tuvo una prueba. ¿Y cuánto más cuando se trata de algo bíblico? ¿Por qué? Porque jamás estuvieron en un instituto, porque ya no estuvieron en la escuela, no hay quien los controle. Y muchas veces hay personas que van avanzando de edad y van perdiendo algunas áreas de su intelecto. Pero lo que nunca han perdido ha sido la comprensión de lo que es el plan de salvación del Señor. Entonces eso me parece, tenía un nombre, no me acuerdo si era metafísica o algo relacionado con la mezclar mal lo que es como las preguntas de psicología que te hacían antes en el secundario. ¿Te acordás que venía un psicólogo o un psicopedagogo? Te daba unas hojas con unos cuadritos que vos tenías que ver y te decían, sí, mira, estás bien de la cabeza, no estás bien de la cabeza, funciona, no funciona, vas a andar bien este año no. Por una cuestión de estadística. Es como sacar una estadística de los entonces, me decían muchos ancianos, che, fulano tal hizo tal cosa, ¿vos qué opinás? Y mira, para mí no va así. Porque primero que es algo entre el ser humano, entre el hermano y Dios, y el hermano vos hablalo, fíjate si lo entiendes, sí lo entiende, y te van a decir justamente esto, sabes que yo lo entiendo, pero no entiendo estas preguntas, para mí son difíciles. Porque son preguntas con trampa, es como una prueba de matemática a una persona que hace más de 30 años salió de la escuela y le estás dando que haga, no sé, operaciones combinadas. Viste que parece fácil, pero si no lo practicaste, olvídate. Tal cual. Pero bueno, son cosas que por ahí yo creo que tenemos que rever nosotros, qué es lo que estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, y que Dios no es complicado. Tal cual. Señor, me hiciste acordar algo que sucedió en un bautismo hace muchos años, ¿no? Resulta que, bueno, como tristemente se ama la espiritualización de las circunstancias, ¿viste? Es como en la oración de la Cena del Señor. Si no mencionás 30 versículos parece que no estás adorando y no sos espiritual, ¿viste? Y a veces los 30 versículos no tienen relación, conexión, en nada, pero bueno, los tenés que decir. Entonces, el hermano tenía que preguntarle simplemente si él creía en Cristo como su Salvador personal, pero como era un hermano muy elocuente, empezó a hacer una explicación de la pregunta y demás. Claro que lo enredó de tal manera que uno que lleva años en el Señor podía seguirlo, pero esta persona no venía de hogar cristiano, era una persona mayor, y entonces le hace una pregunta que no es directa, o sea, no
no le preguntó si das testimonio de tu fe, si has creído en Cristo. Y entonces, claro, se quedó y dijo, no. Y este hermano lo mira y dice, ¿cómo que no? ¿No has creído en Cristo como tu Salvador personal? Sí, eso sí, le dice. Ah, bueno, y ahí bueno, lo bautiza y demás. Pero a lo que voy es que el amor por complicar las cosas, ese amor por disfrazar las cosas, a ver, no hay cosa que a mí me guste o sienta con todo cariño, lo digo, ¿no? Que me pongan peor que después de una predicación del Evangelio vengan todos los hermanos y te digan, che, qué bien predicaste el Evangelio. Porque cuando pasa eso, yo creo que ha sido la peor predicación, porque si los creyentes están contentos, el que no conoce a Cristo no entendió nada. Y cuando predicás simple, como tiene que ser, para que la persona que no conoce a Cristo pueda entender lo que se le dice, los otros comienzan a murmurar. Pues, bah, eso allá seguro no pasa, acá pasará nomás, ¿viste? Pero, che, le faltó profundidad, ¿viste? Le faltó hablar más de justificación, de redención. Si la otra persona no tiene idea de esas palabras y vos se las explicaste en vez de mencionarlas, Imagínate si le metía el griego. Acá, tenemos ese chip cambiado donde parece que tenemos que alabarnos y sentirnos bien entre nosotros y nos olvidamos que predicar el Evangelio no se trata de nosotros, ni siquiera de la otra persona, se trata de Dios. Y Dios es simple. Dios es simple. Dios nos habló por medio de las cosas creadas, nadie tiene excusa, habló a través de los profetas, habló a través de su Hijo, y habló su Hijo de tal manera que los niños se entendían y los grandes ponían excusas, ¿sí? Y por eso le dice a un gran conocedor de la ley, si no te haces como un niño, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Deja de dibujarla para hacerte el teólogo, el más erudito, porque como... iba a hacer una mención a los Simpsons, ¿no? Pero tanto escuchar a mi hijo se me va quedando, ¿no? Porque en vez de un erudito vas a ser un erutito, como decía Homero, ¿no? Cuando la hija le decía, sos un erudito, no, un erutito, le decía, y sí, porque largamos cosas que no tienen nada que ver y no son convenientes para que la persona entienda el Evangelio de salvación. Estás hablando para ser alabado por tus hermanos y considerado para una nueva prédica, cuando en realidad las prédicas entre cuatro paredes no le importan a nadie. A Dios le importa tu prédica desde el momento en que salís de ahí. ¿De qué te sirve predicar el Evangelio entre cuatro paredes y después vivís una vida común, como un cualquiera, que no refleje a Cristo? La predicación es vida. Cuando Pedro dice, 1 Pedro 2:9, ¿no? Que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, dice, la 60 dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí viene la gran confusión de lo que es evangelismo, ¿sí? Como también en Mateo 18, no quiero entrar mucho en eso, ¿no? Porque es, si algo se anuncia, nosotros lo relacionamos con el habla, ¿sí? Yo anuncio, yo proclamo, y la otra persona escucha. Pero cuando vas al original, la palabra en realidad no está relacionado con el hablar, ¿sí? Esa expresión anunciar no está relacionado con hablar. Debería traducirse, para entenderlo hoy más convenientemente, dice, para mostrar las virtudes de aquel que os llamó de su luz a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Mostrar virtudes, no hablar de virtudes. Y ahí la cosa cambia, porque ahí me involucra a mí, el obrar de Cristo en mí. Es decir, ser el reflejo de Cristo, no con lo que digo, sino con lo que hago. La verdad que fundamentalmente la prédica del Evangelio, como dices, somos como cartas leídas, ¿no? Decíamos el otro día. Fundamental. Así que bueno, ¿estás por agregar algo más? No, tenía otra versión acá, quería ver qué decía.
La traducción sí. Me estaba acordando que inclusive compartimos una canción. Estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel. Las virtudes de aquel. Anunciar también está relacionada a proclamar, ¿no? Bueno, mirá cómo dice esta versión, dice, pero ustedes no son así. Bueno, antes habla de los que tropiezan en Cristo que la piedra, ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Por eso podemos mostrar la bondad del Señor. No es hablar, es mostrar. Esa es la idea de lo que Dios a través de Pedro nos quería transmitir, ¿no? Me encantó esto, me encantó mostrar las virtudes de aquel. Y qué bueno es el desafío que tenemos. Fíjate que hoy hablamos de todo un poco. Yo creo que ha sido de mucha bendición por algunos comentarios que he recibido. Y esa es la tarea que tenemos en este tiempo. Mostrar la luz que el Señor nos dejó a través de su obra en la cruz para que se salven los que todavía no conocen al Señor y para que se enderecen los que están caminando por caminos torcidos. Qué importante que es esto, una reflexión un poco quizás con palabras antiguas. Hoy te lo tendría que decir de otra forma, pero yo creo que se entiende. Así que nos estamos despidiendo en esta noche. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. La próxima semana vamos a estar. La semana anterior no pudimos por una cuestión de personal, pero la próxima semana estaremos por la gracia de Dios en este lugar. Así que los saludo, que el Señor les bendiga. Nelson. Un cariño enorme a todos y bueno, estamos abiertos y si es un espacio de bendición, no hace falta que nos digas que te gusta, pero sí que nos compartas tus dudas, tus aportes, para poder enriquecer esta labor que es algo en lo que tenemos que ejercitarnos, ¿no? La comunión, hablar, sacarnos dudas, preguntarnos cosas, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero buscar siempre la paz en lo que de nosotros dependa, entendiendo lo importante, ¿no? Y descartando aquellas cosas que pueden llevarnos a confusiones y como el tema de hoy, ¿no? Podríamos tomar una posición de acuerdo a algunos comentaristas. Preferimos tomar una posición tomando algunos conceptos de comentaristas, pero basándonos más en lo que la palabra de Dios nos revela y nos deja más claro a entender. Así que nos gustaría que nos den temas para lo que viene, comentarios y también que participen activamente. Sí, ya tenemos el tema para la próxima semana. Vamos a hablar. Me va. No te sorprendas. Te doy ventaja. Mira. Vamos a hablar de estrés, vamos a hablar de enfermedades espirituales, enfermedades general, digamos. Vamos a hablar de todo eso. Y al final vamos a hacer un retoque con posesión demoníaca. Bien. Ya estás transpirando. Estaría muy bueno que toquemos estos temas y en una de esas por ahí podamos tener algún invitado, inclusive especialista en el área de la salud. Así que vamos a ver. De todos modos, ya tiro la invitación a aquel que se quiera sumar, sea especialista, sea que trabaje en área de psicología o médico, que se anime. Lo subimos a la plataforma y charlamos un poquito sobre estos temas que hoy están golpeando a la iglesia
que a veces se juzga sin saber, que a veces nos hacemos la idea, como en un momento decíamos, un divorciado, tenerlo allá porque es un inmundo, y después a la escritura nos damos cuenta que lo tenemos que tener acá cerca. Entonces veamos qué pasa, por qué hay hermanos estresados, por qué hay hermanos cansados, por qué hay hermanos que sufren algunas enfermedades que se presentan. Yo no tengo problemas, yo te cuento una, yo sufro de epilepsia refractaria, pero lo mío vino por un accidente, pero aún así, la gracia de Dios hace que hoy esté aquí, porque por otra cosa no estaría. Pero bueno, en algunas cosas de mi situación, que ya por la gracia de Dios a veces sufro algunas situaciones, pero también tengo que hacer caso constante a lo que los médicos me dicen, porque es una de las epilepsias más complicadas que hay. Más complicadas que... Sí. Y por la gracia de Dios yo puedo, dice el médico, agradecerle porque tenés un Dios aparte, me dice a mí siempre, porque vos podés andar, otros no. Y doy gracias al Señor que estamos aquí. Así que mirá si no tenemos para hablar de estos temas. Sí, no, hay, y no, ya después contaré también algunas cuestiones personales y de hecho cosas que por vergüenza muchos pastores, muchos líderes no comentan, y eso realmente es triste. Hay algo que hemos perdido en la iglesia que son los testimonios. Sí. Y creemos que el único testimonio valedero es contar cómo conocimos a Cristo. Eso es el inicio de una nueva vida. Pero en el transcurso de esta nueva vida creo que a todos nos han pasado muchas cosas, entre ellos enfermedades, dificultades laborales, familiares, de salud y demás, y fuimos aprendiendo cosas. Y tenemos que, en todo lo que Dios permite, si bien es para nuestro bien, yo formo parte de un cuerpo que es la iglesia, y podemos hacernos bien sin conocer lo que le está pasando a la otra persona, y quizás justo aportamos algo para ayudarlo, para alentarlo, para animarlo en avanzar en su salud emocional, ¿no? Así es. Y es algo que tenemos que compartir. Siempre si no, eso los hacen los pentecostales, lo hacen los fulanos, lo hacen... eso lo hacen las personas que se preocupan por las personas, ¿sí? Contar de dónde, no solo de dónde nos sacó en medio del pecado, sino de dónde nos sacó en medio de crisis emocionales profundas que muchos hemos atravesado y quizás otros están atravesando. Y precisamente las emociones son herramientas dadas por Dios para nuestro desarrollo integral, ¿sí? Y también para nuestra autodefensa, ¿no? Bueno, vamos a hablar bien el próximo encuentro, ¿no? Pero eso de no, así como cuando se le enseña al mundo, ¿no? Los hombres no lloran, el cristiano no llora cuando pierde un ser querido porque sabe que tiene esperanza, y no tenemos que ser como los que no tienen esperanza. El llanto es una herramienta de desahogo que Dios nos dio. Si no la usás, algo te va a explotar adentro. Si vos querés ser un hipócrita, y lo vamos a hablar con esas palabras el próximo lunes, si Dios lo permite. Uy, qué lindo que va a estar. Si sos hipócrita, haz una sonrisa y tengo paz. Si por dentro te estás muriendo, necesitas consuelo, no tiene nada de malo, ¿sí? Es una herramienta que Dios te dio para cuidar tu salud emocional. Somos seres integrales. Así es. Bueno, nos despedimos entonces en esta noche. Ya saben de qué vamos a estar hablando. Preparen sus anotadores, sus preguntas, que también vamos a estar respondiendo al aire. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.